Hey, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sebastián Penagos. Bienvenidos a otro episodio de Momentum. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Ana María Arboleda. Ana, qué rico tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, Sebas, muchas gracias por invitarme. No, súper, yo encantado de que me estés acompañando. Ana María Arboleda, ella es arquitecta. Ella es estudiante en este momento de un máster en innovación en arquitectura, ¿verdad? En la Sí, Universidad Politécnica de Cataluña, que es, tengo entendido, es una de las más importantes en ese campo. Tú practicaste gimnasia casi por 20 años. sí, practiqué, todas mis bases del deporte fueron de la gimnasia, que practiqué casi 20 años, estuve de los 6 y eso me dio la formación, la disciplina, la pasión por el deporte. Es absolutamente parte de mi vida tener este enriquecimiento. Claro, porque sos una deportista y, digamos no como una entusiasta por el deporte, sino que estás metida en el deporte competitivo, artístico, eh, lo cual te llevó, que ahorita andamos en eso, te llevó a practicar ahorita el jiu-jitsu. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, en resumen, para ahorita poder contarle a la gente cómo una persona como tú llega al jiu-jitsu, pero básicamente, ¿hace cuánto estás en el jiu-jitsu? Después de practicar gimnasia artística toda mi juventud, lo paré por la universidad. En los años en los que estuve en la universidad, paré un poquito la gimnasia y digamos que me alejé porque realmente uno necesita estar 100% comprometido, no solo con gimnasia, con cualquier deporte, y no encontraba pues el espacio para estar. Luego empecé a hacer boxeo y en el gimnasio donde había boxeo estaba jiu-jitsu, boxeo y un gimnasio funcional. Entonces ahí empecé a ver a los compañeros rodar, me invitaron a clase y me enamoré completamente del deporte. Ya lo practico hace 4 años. 4 años. Ok, no, brutal, brutal. Yo te conozco a ti en una época en la que, o sea, tú tienes como un brillo muy particular, muy bonito, entonces, además que tienes una energía muy encantadora, siempre me pareciste una chica muy disciplinada, ¿cierto? Como muy centrada. Sí. En esa época estabas estudiando, ¿cierto? La universidad, En la sí, universidad. exactamente. Entonces, esas jornadas de Trasnochando. estudio, trasnochando a altas horas de la madrugada. Entonces, pues no es fácil para ninguno que estudie, qué sé yo, arquitectura, medicina, este tipo de carreras muy exigentes. Eh, pero claro, tú tenías ya una disciplina que te había dado la gimnasia desde muy corta edad, ¿verdad? ¿Cómo el deporte consideras que ha sido para tu vida, pues como un pilar, me imagino, fundamental para cada decisión y cada camino que has tomado en tu vida, ¿cierto? Claro, o sea, el deporte, yo digo, sería otra persona completamente diferente si no hubiera practicado deporte en mi vida, porque la verdad me ha hecho parte de lo que soy, me ha formado muchísimo desde cuando uno se enfrenta a competencias pequeñas, a entrenamientos largos, a tener una responsabilidad con uno mismo. Se forma muchas cosas a las que tienes que responder rápidamente, como a la frustración, ¿cierto? A Ujú. gestionar tus emociones, a, a trabajar por algo que quieres. O sea, me enseñó muchísimo que si uno quiere resultados, no llegan, nada llega gratis, Sebas, nada llega sin trabajo, nada llega sin dedicación, sin esfuerzo. Y sobre todo es eso lo que aprende uno. Y claro, es muy importante corregir errores sobre la marcha y retomar, ¿cierto? O sea, cada vez que uno avanza en cualquier disciplina que haga, ¿cierto? En cualquier profesión, se cometen errores y hay un crecimiento. Y esta yo creo que es la parte más importante del deporte. O sea, no darse por vencido y no, a la primera no lo logré, no soy bueno para esto, chao, Dios, me ven en la otra vida. No, Sí, no, no, sí. le toca a uno corregir muy rápido y seguir adelante, pues ir escalando paso a paso, paso a paso. Eso es más que todo lo que uno aprende. Sí, en algunos episodios anteriores hemos hablado mucho de mentalidad, o sea, como que más allá de lo que haga una persona o a lo que se dedique, la mentalidad es un factor clave que le permite a la persona desempeñarse y desempeñarse Claro. mejor y mantenerse. Entonces, por ejemplo,
siento que no es muy clara a veces la diferencia entre dos tipos de mentalidad. Una es la mentalidad estática o la fixed mindset, ¿cierto? Como una mentalidad estática con la cual vos decís, es que no se me da bien alguna cosa y ya, de una vez me limito, digo, no soy bueno para las matemáticas o para el deporte o para lo que sea, Ujú. versus la mentalidad de crecimiento o growth mindset, que es una mentalidad que de hecho adoptan muchos deportistas o atletas de alto rendimiento, que es como que, ok, no soy tan bueno en esto como quisiera, pero sé que con tiempo y consistencia puedo ir gradualmente mejorando. Creo que algo pasa así en la práctica, por ejemplo, de la gimnasia cuando eras muy niña y hasta el día de hoy. Claro, y también tiene mucho que ver con, las prioridades que pones en tu vida en una balanza. Entonces, no es siempre un crecimiento lineal. A veces tiene que ver con lo que son tus objetivos en el deporte. No, el objetivo de todas las personas no es, por ejemplo, competir. Pero si tu objetivo es estar saludable o tener una consistencia, tienes que ir en pro de eso. No siempre es el mismo, pero siempre es tener claro qué quieres de la actividad que estás haciendo. O sea, en el caso de la gimnasia, por ejemplo, te digo, yo disfrutaba muchísimo la parte artística, me enriquecía demasiado, me gustaba moverme, saltar, sentirme libre, volar por el aire, que son, por ejemplo, objetivos completamente diferentes de la lucha, que es otra parte de uno que llegó en un periodo de mi vida más adelante donde prácticamente renací porque, bueno, atravesé por varias situaciones personales, incluyendo una relación tóxica que, pues, en la que estuvimos hablando muchísimo, Sí, una relación que me enseñó muchísimo y que agradezco con el alma porque me hizo renacer y me hizo encontrar una parte de mí con una fuerza muy diferente a la que había tenido. ¿Cierto? Entonces, en estos deportes, en el jiu-jitsu y en las artes de combate que es boxeo, muay thai, MMA, encuentras una fortaleza en ti que nunca, o sea, no se descubre como en un deporte tan artístico o con enfoques diferentes. sí. Entonces, esta nueva etapa de mi vida fue como a sacar a esa fiera que tiene dentro y a ganar confianza. Y en especial siendo mujer, este deporte me dio una confianza muy especial, pues como de saber que puedo defenderme, que no importa si una persona es más fuerte que yo, si es más grande o si tengo desventajas físicas, con la técnica y con el entrenamiento, se pueden vencer muchos obstáculos, ¿cierto? Y eso aplica para otros aspectos de la vida. Claro, y bueno, ya tocando el tema del jiu-jitsu, este es un arte marcial, ¿verdad? Este es un arte marcial que tiene la característica de ser casi que una base de muchas de las artes marciales, tengo entendido, porque, como tú le decías, no es necesario ser o más fuerte o tener más musculatura o más altura o más peso, porque con técnica y con el dominio de ciertas habilidades tú puedes someter a un rival, entonces no importa si eres más bajito o eres incluso mujer. Yo he visto mujeres que han sometido o derribado a hombres. Entonces se presta mucho lo que tú dices de sacar cierta fuerza interior y reflejar eso sí, pues como en el campo de competencia. ¿Tú cómo llegas ahí? O sea, me contabas que habías pasado esta experiencia pues, que pude ser testigo en parte de, ¿cierto? De lo que atravesaste, que fue algo difícil. ¿Cómo tú describirías esa transición? Porque como en la vida pocas cosas son casuales, entonces, ¿cómo transicionas hacia esto? Eh, bueno, para transicionar, o sea, primero hubo una crisis, obviamente toqué fondo, ¿cierto? Como muchos de los casos que tú y yo hemos hablado. Toqué fondo, terminé una relación sin trabajo, sin bases emocionales, sin confianza, con la autoestima quebrada, ¿cierto? El valor, el autoconcepto también estaba completamente perdido. Entonces, digamos que volví como a mi centro y empecé de cero, Sebas.
Empecé a entender quién era Ana otra vez y empecé a construir esta nueva versión desde, la empecé a construir desde el deporte, por ejemplo, que ha sido parte de mí, o sea, como, ¿qué tiene Ana para rescatar? Entonces, la arquitectura es algo muy importante, es una parte muy importante de mi vida. Empecé a hacer un triángulo como entre la familia, mis seres queridos, el deporte, y desde eso estoy construyendo como este triángulo. Son cosas que he puesto como una balanza, los amigos cercanos, es muy importante tenerlos en esos momentos en los que uno, digamos, colapsa, toca fondo y desde ahí empieza a reestructurarse de nuevo. Lo bueno es que si se hace un proceso, por ejemplo, como los procesos psicológicos o si hace un proceso de revisión, lo importante es aprender de todas estas experiencias, juntarlas y empezar a entender, bueno, qué pasó, qué vamos a corregir. Un poquito como lo que hablábamos al inicio del podcast, que es lo mismo que funciona en una carrera deportiva. Fallé en esta competencia, qué pasó, qué hay que corregir, qué hay que cambiar. Y así empecé esta nueva etapa del Jiu-Jitsu y es una etapa que me gusta muchísimo, es una Ana que me gusta muchísimo, mucho más segura de sí misma, con confianza, con amor propio y también con amor hacia los demás, porque esto me acercó, por ejemplo, con el tema de las mujeres a ver realidades difíciles, los casos de maltrato no solo físico, sino psicológico que se sufren para ambos sexos, pero que yo he tenido la oportunidad de experimentar en primera persona hacia las mujeres, con mujeres de mi entorno, de pronto con mujeres en la familia. Estas son realidades que están muchas veces como debajo de la superficie y la gente carga con esto toda su vida. Y cuando llegan a este tipo de deportes, enfrentan, o sea, se tienen que enfrentar uno a sus miedos, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, algo particular de cuando hago deporte es que me da un poco de claustrofobia, cuando siento que me siento en una situación de mucha desventaja, al principio sufrí ataques de claustrofobia, que venían, Oh, sí, que venían como de esos mismos miedos y como, bueno, como de esas mismas situaciones incómodas en las que ya no me quería poner y he aprendido a irla superando gradualmente, pero también es un proceso psicológico, o sea, no solo físico, es bonito porque ambas partes se acompañan. claro, tú ahí mencionabas cuando sientes este tipo de claustrofobia y es que el jiu-jitsu, o al menos en algunos exponentes que he visto, lo que expresan es que hay una experiencia muy emotiva cuando, por ejemplo, están perdiendo, siente que están perdiendo contra su oponente, Sí. porque como metáfora a la vida real, eh, como que algo en su mente les dice, es que en una situación de vida o muerte, yo aquí moriría, ¿cierto? Entonces una parte como de su instinto de supervivencia incluso como que les dice, no, es que voy a morir. Y entonces hay una experiencia emocional muy intensa en este deporte por esta razón. Pero entonces devolviéndome un poquito, que pues que me genera mucha empatía pues lo que me cuentas por lo que incluso yo recuerdo una vez me escribiste como porque sabías que yo algo había experimentado similar y es que tú pasaste por una relación claramente abusiva, pues, como una especie de abuso narcisista pues, del que hemos hablado. Sí. Y es un tipo de relación que degrada a tal punto a la persona que es víctima de eso, que llega al punto en el que no sabes cómo llegaste, cómo caíste ahí. Eh, Aparentemente no habían señales de que estabas en una relación, porque también pues, lo viví, entonces esto le pasa tanto a hombres como mujeres, pero claro, en tu caso sentí como una vulnerabilidad a tal punto que, cierto, me sentí muy identificado en cierto momento y lo que la gente no tiene muy claro es que los tipos de abuso no son tan evidentes. O sea, este tipo de abuso es muy diferente, digamos, como maltrato psicológico, por ejemplo. La idea es como que, sí, las personas que te insultan o que te menosprecian o que te humillan, y puede ser, pero ni siquiera cabe en la categoría porque el abuso psicológico, como vos sabes ya, se basa es en la manipulación. Entonces es un abuso demasiado sutil del cual ni siquiera te das cuenta. Eso te pasó a ti. Sí,
prácticamente perderse a uno mismo, porque uno, cierto, al final de todo este proceso que hablas, uno realmente, no sé si, espero que las personas que estén pasando por eso y que nos estén escuchando, sepan, vean un espejo y sepan que hay una luz, ¿cierto? Y que muchas personas hemos pasado por eso. Y lo que a mí me pasó, por ejemplo, es que me diluí completamente, me perdí, no sabía para dónde iba, no sabía quién era, me alejé de mi círculo de amigos, me alejé de mis metas, me alejé de tantas cosas que te dan el afecto y cuando lo que tú hablas es que este tipo de maltrato psicológico uno cree que viene de enemigos o personas externas o de pronto alguien, un bullying en el colegio, puede que sí, pero cuando hace más daño es cuando viene alguien muy cercano a ti, Así ¿cierto? es. Puede ser cualquier persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser la pareja, puede ser cualquier persona. Entonces, Ujú. como es alguien con el que tú, que está dentro de tu círculo de confianza, es más difícil identificarlo, es más difícil identificarlo y generalmente uno deja avanzar mucho este tipo de relaciones. Claro. Pero lo importante es mantener siempre la esencia de uno, que eso es lo que realmente lo devuelve a uno como a, ¿qué pasó? Ujú. ¿Qué me pasó aquí? ¿Qué Sí, que esa pregunta es como inevitable porque uno se culpa a uno mismo. Uno dice, claro, ¿cómo fue posible que sí, pasara o que yo permitiera incluso esto y aquello? Incluso uno lo favorece muchas veces, pero sí, ¿cómo, así es. cómo, cómo siguió a partir de ahí? Como, o sea, hay un punto en el que claramente dices uno como que se rinde ante la situación y bueno, ya la aceptación de que pasó algo y esa claridad, ¿cómo se obtiene en tu caso? En mi caso, Sebas, lo tuve, ¿sabes? Por medio de hay señales que ya traspasan, o sea, hay acciones, situaciones, señales, como momentos específicos que ya como que traspasan demasiado los límites de uno, pero demasiado, que uno dice, algo está andando muy mal porque yo me estoy sintiendo muy mal, o sea, Ujú, cuando uno empieza a identificar eso, ya empiezan como a encenderse las banderas rojas, ¿cierto? ujú. Como ya uno empieza a poner como un alto, un límite. Y cuando uno empieza a poner límites es que digamos, la persona que está ejerciendo el abuso empieza, claro, empieza a asustarse y empiezan a reaccionar diferente y bueno, ya empieza como que todo un proceso diferente empieza como de confrontación. Y más que todo es de confrontación con uno mismo. Porque tú sabes, uno se cuestiona muchísimas cosas y lo que yo diría, lo más importante para salir de ahí y transicionar es mantenerse fiel a la esencia y sobre todo mantener las personas, o sea, el círculo familiar, el círculo de amigos, o sea, las personas que te quieren verdaderamente muy cerca, porque incluso de ellos uno recibe muchísimos mensajes. Yo te voy a decir algo muy especial que no sé, Contame. yo me acuerdo que cuando que tú me habías dado unos libros Ujú. y yo los había tenido guardados. Y en estos momentos de crisis yo leí los libros, los leí. Y estos libros me empezaron a darme luces y como para entender la situación desde otra perspectiva. Y ahí empieza todo a ver uno como otra Ujú. realidad completamente diferente. Sí, claro, cambia la perspectiva. Y pues bonita Cambia esa la perspectiva. anécdota, bonita esa anécdota porque mira que muchas veces, pues hay una frase muy cliché, incluso religiosa, que dice como que los tiempos de Dios son perfectos o algo así, Sí, pero que pues puede aplicar de manera más práctica cuando, sí, quizá en el momento uno no está preparado para asimilar o absorber o claro, incluso aceptar algo. Entonces, así es. normalmente uno empieza a crecer exponencialmente o como unos saltos de esos que uno dice, no, en un año crecí lo que no había crecido en 10 años, ¿cierto? Y normalmente vienen como por puntos de quiebre a raíz de situaciones adversas, dolorosas, intensas. Entonces, como para retratar un poquito, resumir como lo que mencionabas o el tipo de relación en la que estabas, que no es como en el imaginario no está, veo yo, no está como esa claridad porque se trata todo como de una manera muy superficial. Básicamente lo que pasa es que hay personas que pueden llamarse depredadores, ¿cierto? Con unas
personalidad, normalmente con trastornos de personalidad eh, muy marcados, que se alimentan de otro tipo de personas que normalmente son personas muy empáticas, ¿cierto? Con un alto grado de, sí, de empatía. Entonces hay como una especie de match muy tétrico, por así decirlo, porque claro, está la persona muy empática que es muy dadora, quiere salvar y ayudar siempre al otro y que quiere Sí. siempre crecer y ayudar a crecer a los demás. Y está una persona que simplemente se aprovecha de, ¿cierto? Está buscando es cómo absorber, cómo quitar, cómo apalancarse de. Entonces, hay una relación basada en la manipulación en la cual una persona no se da cuenta que está siendo víctima de otra porque emplea tácticas muy sutiles de dominio, de abuso, de manipulación. Y ese match es inevitable, claro, porque está quien quiere quitar y está quien quiere dar a cada rato. Entonces, Mm. digamos que yo entiendo cuando dices que fue algo que agradeces que haya pasado porque tú decías que te centraste o como volviste a tu centro y es un poco lograr el equilibrio de conservar la esencia de uno, pero siendo ya un poco más consciente de cómo vivimos y del tipo de situaciones a las que nos enfrentamos. Claro, sabes que me enseñó muchísimo a poner límites, que es Ujú. muy importante. O sea, los límites en la vida son importantes, tanto como como los objetivos, porque eso te enseña como a tener un espacio donde te desarrollas como persona, ¿cierto? Y en mi caso, también como deportista, como arquitecta, eso me ha ayudado muchísimo en los otros ámbitos, ¿cierto? Como a tener fe en mí, a tener confianza y a saber que, o sea, con dedicación se puede superar muchas situaciones adversas, pero que cuando uno logra, ¿cierto? Como corregir o como tener otra perspectiva y crecer es impresionante. O sea, el crecimiento, como tú dices, es un salto muy, muy importante. Sí, claro, y el hecho que recobraste la confianza, pues marcaste eso de una manera muy especial y es que yo creo que claro, como cuando venís de culparte mucho, de pasar por una situación así, la confianza y la autoestima se ven supremamente deterioradas. Entonces, en mi caso, digamos, ahorita hablamos de la transición, pues o terminamos de hablar de la transición hacia Jiu-Jitsu. Pero en mi caso, por ejemplo, yo encontré un alivio muy grande en escribir, en escribir. Entonces, de hecho, escribí como un libro Sí, digital en el cual trataba como de ayudarle pero me di cuenta que muchas personas atraviesan por eso sin darse cuenta, o sea, como sin sí, dimensionar el impacto y todo, y además hay sí, mucho silencio que cubre todo porque uno siente que no claro, tiene como a quién acudir porque no te van a entender. claro. Entonces, en mi caso fue mucho escribir Ujú. y en una parte de mí dijo, "Oh, pues ya conozco un poco la realidad, pues como que hay una canción de salsa que me gusta mucho que dice como vivimos en una selva de cemento y es algo así, pues, o sea, vivimos rodeados de personas espectaculares de las cuales aprendemos, que nos inspiran, que nos tienden la mano en algún momento, pero también está otros tipos de personas que igual considero que son la minoría, pero son una minoría que hacen mucho daño cuando lo hacen. Entonces es importante tener conciencia de eso. Una parte de mí dijo, wow, todas estas cosas puede tenerlas cualquier persona en mayor o menor grado. Digamos que una promesa que me hice fue como, digamos, viendo ciertas personas y viendo ciertos comportamientos, Sí, uno puede decir, wow, yo cuando habré hecho algo similar, así haya sido en claro, menor grado. Entonces yo una vez me prometí, yo dije, esto es todo lo que yo no quiero ser, ¿cierto? Esto es todo lo sí, que yo, yo nunca aspiraría a ser ni por asomo. Entonces, claro. también es un ejercicio de autodefinición, de autoconfrontación sí, claro, y de crecimiento, ¿no crees? Claro que sí. Y pues lo que tú dices es importante también. ¿Cuántas veces uno estuvo en la otra situación? Eh, Muchas veces son procesos inconscientes de ambas Ujú. partes, ¿cierto? Como de unidos
por patrones que están muy arraigados en la personalidad. Sin ser pues una experta en psicología ni nada, es más o menos lo que he intuido de todo este proceso. Pero es muy importante también como esa revisión de, bueno, yo, ¿qué hice para cómo me he desenvuelto en este tipo de situaciones donde puedo ser o una persona nociva para otra o donde fui víctima de una persona nociva, ¿cierto? Ujú, sí, Como tú dices, siempre tenemos como una dosis. Lo importante es saber cuál alimenta a uno y tener claro. algo muy importante que es responsabilidad emocional. Y creo que eso es muy importante ahora que en el mundo se está viendo como toda esta tendencia de la salud mental es muy importante, la salud espiritual es muy importante, ¿cierto? No solo estamos hechos para mostrar logros o sea, tener conformarse como una persona integral es sumamente importante. Y en la medida en la que uno está bien para ayudar a los otros. Y por ejemplo, en la última época de Colombia, pues en la que estuve en Colombia, traté de formar un grupo y de pasar un poquito toda esa experiencia y todo este aprendizaje a un grupo que era especialmente enfocado a chicas Sí, eh, que quisieran tener, o sea, yo quería invitarlas un poquito a este mundo del combate desde muchos aspectos para que sintieran ese empoderamiento que, por ejemplo, yo pude experimentar y el que, te digo, me siento muy feliz de haber incursionado en todo este mundo porque no es lo mismo, no es el mismo grado de confianza que tienes si sabes que soy más, pues en la cabeza de uno como mujer está, soy más débil, me pueden hacer daño, a cambiar el chip, a decir, es que yo puedo hacer respetar mi espacio, puedo hacer respetar mis derechos, puedo defenderme en una situación de peligro. Eh, tener esta confianza es muy importante para el día a día, para el día a día, para absolutamente todo. Creo que es un conocimiento que debería inculcarse en los colegios, para niños, para niñas. Es muy importante. claro. Ahí lo que vos decís me impacta mucho es algo y es que yo, al menos para mi vida, traté de incorporar algo que es como un concepto, en realidad se lo escuché a alguien que le dice extrema responsabilidad personal, como extreme ownership. Mm, Y sí, se trata de que, digamos, personalmente yo digo, nadie te va a salvar, o sea, nadie va a llegar a salvarte por ti, o sea, tú mismo tienes que hacer un proceso incómodo y doloroso para salir de la mierda en la que a veces uno incluso se mete. sí, Entonces, me parece que tener lo que tú dices, responsabilidad emocional, ¿cierto? Antes de que tenerla con otras personas, uno la debe tener con uno mismo. claro. Y por eso no estamos hablando aquí de, pues porque has tenido muchos logros y podemos estar hablando de que, como, o sea, como, y bueno, y qué puntaje has ganado, qué medallas o qué reconocimientos, qué obras has hecho, ¿cierto? Sino que mira cómo se va la conversación a algo que incluso puede ser más importante porque eso da pie a que lo demás florezca y se siga Claro, construyendo. claro, desde ahí parte todo, Sebas. Tú sabes que cuando uno está bloqueado emocionalmente, espiritualmente, afectivamente, está bloqueado en los otros aspectos, o sea, es un sistema que se alimenta todo en conjunto. Sí, bueno, y ahorita, pues yo por vos me alegré mucho cuando supe que estabas mejorando esa situación porque toma tiempo y porque cuando la viví, que es como muy charro, pues a veces cuesta hablar de eso porque uno ya siempre simplemente muestra un grado de vulnerabilidad mayor, ¿cierto? Claro. Entonces no lo habla con muchas personas. Cuando tú me comentaste esa situación, pues era más fácil como saber, ok, me entiende, aquí puedo ser simplemente vulnerable y ahora sí puedo ayudar. Ujú. Entonces, luego el jiu-jitsu que llegó un poco a apalancar esa recuperación. Yo lo hablaba con Joan, otro invitado que tuvo una lesión seria en un pectoral, y me dijo que la parte más difícil había sido no solo la física, sino la mental, la psicológica. Claro, claro. Eh, cómo te ayuda el jiu-jitsu desde su filosofía a, como a curar o a recuperarte de esa herida emocional
y psicológica que quizás te quedó o que tenías? En todo, en 100%. Hemos sido, cierto, muy enfáticos en eso a lo largo del podcast, pero más entrando, cierto, como en el tema. El, también tiene que ver con la naturaleza del deporte, ¿cierto? No es casual como que yo me haya identificado con o sea, entre tantas artes marciales, porque a diferencia de, por ejemplo, Muay Thai o boxeo, el Jiu-Jitsu no tiene golpes, no tiene patadas, no tiene puños, le dicen el arte suave, pero es muy eficiente, porque trabaja como desde el movimiento corporal, trabaja con llaves, estrangulaciones, palancas, entonces por eso es una base como tan importante de todos los otros, porque además trabaja mucho la lucha cuerpo a cuerpo. Los ejércitos, el ejército, por ejemplo, de Abu Dhabi, lo tiene muy, muy, muy claro que es importante, lo tienen como deporte nacional, en Estados Unidos también, porque en caso en el que el arma falla, todo, o sea, ya es una situación cuerpo a cuerpo, estás tú y la técnica y tu oponente, ¿cierto? Que Sí. muchas veces también yo me he dado cuenta en competencias es algo muy, es algo muy personal, pero es raro porque es como enfrentarse a los mismos miedos de uno. Cuando yo veo a otra chica sería mi oponente, lo que yo veo es un espejo, Sebas, de uno, desde sus miedos, de sus frustraciones, de sus logros, y generalmente son personas que se parecen muchísimo, es raro, pero sí, es una persona que está en tus mismas capacidades, que tiene tu mismo peso, que puede que se vea un poco similar, entonces es como, listo, esto es uno con uno, es un Y que, espejo. y que quién sabe si ha tenido las mismas experiencias o similares a las que has Sí, tenido tú. exacto, no sabes por qué ha pasado esa persona. Y también es emocionante porque está el efecto, es como una guerra, entonces está la estrategia, el efecto sorpresa, está el entrenamiento que se desarrolla todos los días con repetir, repetir, repetir. Y esto tiene que ver en todo, o sea, en todo en la sanación espiritual, ¿cierto? Porque o sea, es ponerte, recuperar gradualmente la confianza y luego ponerlo a prueba, porque no es todo, ¿cierto? Todo Sí. es un proceso. Eh, entonces luego es irte como subiendo escalones y decir cada vez puedo lograr un poquito más, cada vez puedo lograr un poquito más y eso es muy emocionante, pues como ver también cómo eso alimenta la parte emocional muchísimo. Tú ahorita eres cinta azul, ¿cierto? Cinturón azul. Sí, 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 sí. Pues para las personas que no saben mucho, Jiu-Jitsu es desde el blanco hasta el negro. Entonces es blanco, azul, púrpura, marrón y negro. Digamos, el cinturón más largo es en el que yo estoy, es el azul, y cada uno tiene ciertos años. Pero lo bonito de todo esto de los cinturones, o sea, más que un formalismo, es lo que representa, porque finalmente lo de los colores se inventó, ¿cierto? Para algo, un tema más deportivo, pero esto viene del judo, o sea, el jiu-jitsu es viene como del judo llevado al combate en el piso, es que un cinturón negro es un blanco que nunca se rindió. Entonces empezaban con un cinturón blanco y luego con el tiempo de la práctica se volvía negro. Por eso el último grado es el negro, ¿cierto? Es una metáfora muy bonita de la vida, porque también aprendes como en tu mismo entorno, aprendes de todas las personas con las que uno entrena. O sea, todos tienen su juego, todos tienen su estrategia, y está el tema también de la experiencia, ¿cierto? Quien llegó antes, cómo ayuda a los demás en el proceso de crecimiento, ¿cierto? Eso parece que lo pudiera aplicar a Jiu-Jitsu o lo pudiera aplicar a cualquier ámbito. El Sí. que sabe más está tratando de jalar a los otros, ¿cierto? Y también se trata de empatía, porque finalmente yo soy azul en ese momento, pero hace 2 años fui blanco. Entonces yo, cuando llega alguien nuevo, por ejemplo, uno lo ve como, ay, el nuevo, el Ujú. blanco, yo soy mejor, yo ya llevo más tiempo, no es así. O sea, tú hace nada estuviste en la misma posición. Claro. Y entiendes en carne propia lo que es. Sabes que hay que aprender a sobrevivir a los ataques de es como el tiburón más grande, el pedito más chiquito, y es como, ustedes saben los que es sobrevivir a ¿cierto? A los ataques más grandes, pero también sabes cómo dar apoyo porque ya pasaste por eso y sucede en el mismo caso de como estas situaciones
de abuso emocional, físico, donde si uno, es más fácil si uno ya pasó y sabe por lo que está pasando el otro, y sabe Claro, lo claro. difícil que es, sabe que es difícil abrirse, es difícil hablarlo, es difícil aceptarlo, ¿cierto? Sí, sí. Uno no quiere verse como una víctima. Uno al principio como que no acepta bien lo que le pasó, ¿cierto? Uno pasa por el momento de culparse todo, echarse toda la culpa, no perdonarse. Son muchas emociones juntas, pero muchos sentimientos y emociones juntas, pero bueno, al final lo importante es lindo encontrar las personas como un grupo de apoyo, lo que yo te decía es muy importante, Ujú. buscar el apoyo. Leí tu libro, por ejemplo, súper bueno, me ayudó muchísimo. Son cosas que la persona que lo da no sabe a quién le va a llegar. Como nosotros no sabemos a quién le va a llegar esta charla que de pronto esté pasando por un momento difícil y puede darle luces como, bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿O será que yo estoy aquí? O bueno, ya ahora ya salí, ¿cómo me recupero? Eh, es lindo tener un entorno del que alimentarse. Claro, no, estas historias me parecen eh, muy importantes y de hecho por eso hago el podcast, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi faceta de DJ, yo muchas veces al tocar para, qué sé yo, 2.000 personas o 5.000, eh, sí, uno lo disfruta, ¿cierto? Y lo disfruta mucho, es la energía, es como compartir lo que uno tiene quizá artísticamente, más emocionalmente, es como compartir eso que está muy dentro, que es muy íntimo de uno. Sí, Entonces, la cantidad de personas es determinante para que la atmósfera sea muy linda, pero cuando tengo la posibilidad de tocar para grupos pequeños de personas, ¿cierto? No sé, algo más privado, 20 personas, lo disfruto mucho más y no dejo de hacer algo por la cantidad de personas. Entonces, asimismo, este podcast puede llegarle a 20 personas o a 10.000, pero si le llega a una, dos personas y le sí, puede ayudar a uno, pues personalmente me voy por bien servido. sí, sí, sí. Eh, Sí. Ahorita, pues yo casi siempre hago metáforas del deporte con la vida. Ujú. Entonces yo no sé si yo alguna vez te dije como no, alguna situación y yo decía como no, son cosas del fútbol, pues como pasan Ah, el fútbol y pasan la vida, ¿cierto? sí, Yo siento que las personas que compiten, no necesariamente para derribar a otros, sino como hablamos ahorita, que uno está, básicamente es una competencia con uno mismo, desarrolla más habilidades que llaman blandas, habilidades emocionales y demás. Eh, Pasa con Maritea, por ejemplo, yo me volví muy fan del freestyle, es como una rama del hip hop en donde hay improvisaciones a base de ritmos de hip hop. Y Maritea es una competidora colombiana que tuvo un proceso de crecimiento impresionante. Es como de las pocas mujeres en el gremio, pues, o en la disciplina, y ahorita tiene reconocimiento internacional y está batallando con los mejores del mundo, con Chuti, con Asesino, que son como los exponentes más grandes. Y ella dice, por ejemplo, que el hecho de ser mujer no le ha impedido nada. O sea, ella batalla contra hombres, pues en este caso no se requiere eh, la fuerza física y ese tipo de cosas, pues no es como un deporte como tal, pero a nivel psicológico implica que ella nunca ha tenido, nunca se ha menospreciado por ese hecho. Incluso a veces son las personas las que dicen, pero si tú eres mujer o... Cierto, ella dice, ella no se minimiza, ella dice, no, yo nunca he tenido un problema para competir, a mí nadie me ha... A los hombres les pasa igual, acá los hombres también tienen problemas cuando son novatos, sí, ¿cierto? Como en claro. cualquier disciplina. Tienes que hacerse uno campo solito, con talento y con disciplina. Ujú. Eh, y te contaba lo de Maritea, porque le preguntaban en una entrevista, ¿qué se siente estar pues sí, como una disciplina en la que hay tan pocas mujeres, ¿cierto? Claro. Entonces ella decía algo que a mí me impactó mucho y es, no, es que yo no estoy aquí por ser mujer, o sea, a mí no me regalaron esto, como, ay, tú eres mujer, ve y compite, no, yo me gané la nacional de mi país, tanto como la Ujú. competencia de Red Bull,
nacional de Colombia ya la ganó el año pasado y ya luego pudo estar compitiendo en la internacional. Entonces Sí. ella decía, no, hay que ganárselo uno va a tener que perder y va a ser difícil, pero no Ujú. se trata como de discriminación. ¿Tú cómo lo ves en el Jiu-Jitsu, por ejemplo? Este tema con las mujeres compitiendo, yo tengo entendido que ustedes entrenan con hombres, pero no Sí. compiten contra hombres. Sí, a mí en el Jiu-Jitsu, o sea, me parece increíble el respeto que le tienen a las mujeres, porque de verdad que es algo muy lindo del deporte. Uno, que hay espacio para todo el mundo. Eso es, o sea, no es una publicidad, pero son cosas que valoro, ¿cierto?, del deporte. Uno, que lo pueden hacer niños, adultos, seniors. Vi en los últimos mundiales una señora de, no sé, 76 años peleando. O sea, esto es increíble, ¿cierto? Ujú. Cualquiera que diga, quiero hacer un cambio en mi vida, quiero hacer algo por mí, lo puede hacer. No importa tu condición física, tu peso, porque hay como una categoría para cada uno. Y eso Sí, incluye en las categorías, está siempre dividido por cinturones, hombre, mujer y peso, ¿cierto? sí, Son muchas divisiones. Entonces, todas las personas se encuentran como un espacio y eso es lindo, es incluyente. Las claro. mujeres en el deporte las respetan demasiado. Yo nunca, obviamente, no diré que es perfecto, como en todos los gremios hay situaciones, ¿cierto? Pero desde mi experiencia, yo quisiera, incluso, yo siempre digo, ¿por qué no hay más mujeres entrenando? Ujú, Porque, o sea, tú ya tienes la posibilidad de batallar de igual a igual no en competencia, sino en entreno, de igual a ujú. igual con hombres y mujeres. O sea, y te digo que las mujeres son tenaces. No, no, no he sentido como, uy, las mujeres son más débiles, las mujeres son más. No, es igual de duro. Batallar contra hombres y contra mujeres en el entreno, y es muy importante porque siempre es como un igual, o sea, un tú a tú. Hay mucho respeto en ese sentido y también porque finalmente te toca dejar ese pensamiento de, soy mujer, soy más pequeña, soy más débil. No, 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 es aquí, no importa quién seas, te vamos a dar la técnica, te vamos a dar las herramientas para que estés en igualdad de condiciones. Ujú. Entonces es muy importante porque lo que te digo, o sea, no importa tu condición, vas a aprender cómo poder estar a la par, ¿cierto? Con el Sí, entreno, con todo. Y nada, eso me gustó muchísimo. Siempre que en este momento, por ejemplo, en Colombia, o sea, la proporción que hay de mujeres en un equipo versus la proporción de hombres es abismal, porque por ejemplo, en mi caso, en la academia donde entrenaba en Colombia, te voy a poner algo, 30 hombres, 5 mujeres, algo así. Y en la ujú. academia donde estaba inicialmente, casi que éramos 3 niñas versus 30, 40, 60 hombres, ¿cierto? Es una proporción que yo digo, ¿por qué no hay más niñas haciendo esto? O sea, es demasiado genial. Tienen que venir, tienen que probarse. eh, Y es muy aprovechar que, como tú dices, es algo claro. muy abierto desde su misma filosofía a que lo practique Sí, cualquier persona. sí, es muy abierto. Yo no he sentido discriminación o un trato diferente. No, o sea, igual uno se gana su cupo. En las competencias sí se dividen entre hombres y mujeres y no se mezclan, nunca se mezclan, pero en los entrenos sí, o sea, entrenos todo por igual. Yo aquí voy a tocar de luego este temita, lo voy a dejar aquí en Ujú. check, pero con respecto a los intereses, porque claro, en tu disciplina ahorita hay una proporción o sea, los hombres suelen practicar más este deporte que las mujeres, así como en otros. Me vuelvo al caso de Maritea, de la freestyler. Sí, Pasa lo mismo. No, no sé, 90% hombres o hasta más, y sí. Maritea hace parte de un pequeño porcentaje. Pero entonces le preguntaban también en una entrevista, ¿por qué no hay tantas mujeres? Pues como que, digamos que con una inclinación ya más política desde las mismas preguntas, y es como, ¿por qué hay tanta discriminación o las mujeres no pueden entrar a esto? Y ella decía, no, o sea, si hubiera discriminación, yo no podría estar aquí, en primer lugar. Claro. Y ella marcaba un tema de los intereses, como,
entre hombres, mujeres, por ejemplo. Entonces ella decía, es que Vale. las mujeres como a mí, pues a mí me gusta esto y me apasiona y no sé qué, pero es que es raro que a una mujer o a una niña le guste, no sé, montarse en un escenario a que la insulten, por ejemplo. Pues digamos Sí, entre comillas, porque las batallas son muy parecidas al jiu-jitsu, pues aquí como reflexionando, sí, porque sí, sí. es como tratar de dominar al otro a través de ya de la palabra, de las rimas, de las composiciones, de los recursos líricos, bueno, líricos no, los recursos narrativos, o sea, es brutal, también es fascinante, yo sé que te gustaría mucho. Y entonces ella decía eso, pues simplemente hay menos interés de las mujeres por estas y estas razones, o sea, hay unas razones, no quiere decir que no puedan entrar, simplemente Ujú. que sí, eligen otras cosas normalmente. Claro, claro. Entonces es un tema más de preferencias. Entonces, bueno, ahí volviendo a lo de las categorías que me parecía importante. Me parece genial el hecho que ustedes puedan entrenar con hombres, porque como hablábamos al principio, las diferencias de estatura, de peso, pueden no Sí. ser determinantes por la misma naturaleza del deporte, Ujú. pero a la hora de competir, sí es una categoría femenina, digamos, tú estás con Sí. eso, o sea, si sientes que es importante esa categorización, ¿verdad o no? Uf, eso es una pregunta difícil, porque, o sea, a mí me encanta entrenar con los hombres. Y como encuentro hombres que son de una talla mucho más grande que yo, hay otros hombres que son de una contextura muy similar. Ujú. No, no sé si en algún punto a lo mejor el deporte podría unirse, o sea, como dices, en este momento está completamente dividido entre hombres y mujeres y creo que es como para, no, no solo para dividir como entre género, sino más bien como que el deporte trata de encontrar lo que yo te decía, tu igual, ¿cierto? Como Ujú. poner a ambos oponentes en las mismas condiciones de tiempo, de espacio, de peso, o sea, porque incluso mm, yo no puedo competir con una mujer que pesa, una misma mujer, pero que pesa 80 kilos, porque en teoría sería una desventaja para mí, ¿cierto? Aunque hay al final, o sea, tú puedes elegir también optar por competir en tu categoría más absoluto, que es como de tu cinturón todos los pesos y te puedes medir con una persona de 80 si quieres, Ok, ¿cierto? Es optativo. Lo que demuestra como esa apertura y como la efectividad también del deporte, porque he visto peleas impresionantes que parecen David Goliat literal, personas así, flaquitísimos, con una técnica impresionante y personas así, o sea, mm, que incluso yo tengo entendido que hubo una pelea muy famosa entre un tipo, Nico Rico Rodríguez, contra Marcelo García, que era también, eran sí, dos hombres, pero igual era David versus Goliat, y sí, sí, donde venció David, de hecho. claro, claro, claro. Hay muchas peleas épicas donde uno ve una diferencia abismal y ves que incluso con la técnica puedes superar esa diferencia. Sin embargo, lo que sí trata la competencia es como de ponerte en las mismas condiciones. Entonces, por eso te ponen con una persona de tu mismo peso, de tu mismo cinturón, de tu mismo género, como para buscar un match, ¿cierto? Un espejo Sí. que sea prácticamente igualdad. Entiendo, entiendo. O sea, de lo que me dices, que ya me queda muy claro, a mí eso me parece no solo positivo, sino pues necesario, porque creo que ahí sí se busca la verdadera igualdad, que es igualdad de condiciones Ujú. y no tener, o que los competidores no tengan desventajas marcadas por Claro, cierta, o sea, la categorización es importante. Entonces, yo sí, te hago esta pregunta que sé que es como sí, puede ser compleja porque no puede analizarla y mirarla por muchos ámbitos, sino que yo siento que muchas de las posturas con respecto a este tema de los sexos, por ejemplo, o de ujú, género, son muy politizadas y han venido dominadas por ciertas ideologías en tendencia ahorita. Entonces, te pongo un ejemplo. Ahorita hay leyes que se están aprobando, por ejemplo, en España, creo que la ley trans o algo así, ¿cierto? En ujú. donde permiten que mujeres trans que, digamos, para no meterme en un campo que no conozco del todo, pero es como un hombre que hizo una transición completa hacia ser mujer, no solo Ujú. de identificarse como mujer, pues que es como una cosa más ideológica, sino como hacer la transición completa de sexo como tal. Sí. Y hay ya personas trans, pues, o mujeres trans compitiendo en competencias para mujeres, Ujú. ante lo cual se ha abierto un debate
muy intenso porque incluso Martina Navratilova, que es una extenista muy famosa, que ganó Grand Slams, pues como 8 9 Wimbledons, no recuerdo cuántos, o sea, un Sí, referente en el tenis, ella dice que está en contra, pues dice que es un engaño, pues que es como una especie de falsa igualdad porque por permitirles a las personas trans, por ejemplo, competir, se olvidan de las mujeres. Y ya, bueno, entonces recibe críticas como de movimientos emergentes desde lo ideológico, pero ha pasado, por ejemplo, hay una nadadora transgénero que se llama Lia Thomas, sí, eh, que ha ganado competencias, sí, importantes de mujeres. sí, Y las mujeres nadadoras estadounidenses, por ejemplo, han salido a ya, protestar y a pedir la exclusión de las mujeres trans en el deporte, porque yo cuando vi la noticia de ella, y incluso hay otra campeona olímpica, que fue como, creo, tengo entendido, la primera campeona olímpica sí, trans en halterofilia en los pasados Juegos Olímpicos, que se llama Laurel Hubbard. Entonces, sí, como hay ya referentes, las nadadoras, en este caso las nadadoras estadounidenses, sí, pidieron la exclusión porque no les parece justo. Ellas dicen, o su argumento es por tratar de ser inclusivos, se están olvidando de las mujeres. Y ahí sí se ven como, como ventajas marcadas como desde lo biológico, desde el biotipo de la persona. sí, Entonces, sí, es como algo delicado. claro. ¿Sabes qué estaba leyendo aquí? O sea, dale, termina la pregunta. Sí, digamos que el contexto importa, claro, porque Sí, en Jiu-Jitsu es muy diferente, pues hay una particularidad que ya es la que hablamos, pero en otros tipos de deportes sí importan mucho sí, las categorización, ujú, porque yo vi un video, o sea, listo, yo tenía esa imagen, por ejemplo, de esta Lía Thomas, yo vi un video y yo dije, no puede ser, o sea, la diferencia es abismal, o sea, le ganó con ella, que ganó con respecto a la segunda, que es una ujú, mujer, digamos, no trans, sino una mujer, la diferencia es de media piscina o más, o sea, es bueno, abismal la diferencia, entonces yo dije, no puede ser, o sea, no puede haber tanto campo para el debate cuando es tan marcado que hay una desventaja que ahí sí puede ser injusta para las mujeres, entonces yo digo, no es justo para las mujeres. Yo creo que lo ideal sería evaluar cada caso particular sí, fuera de ideologías, pues como de, sí, de fanatismos también, ujú, porque no sería justo desde mi punto de vista que por tratar de ser algo se termine afectando a las mujeres en este caso. ya. Que, ¿Qué sí, piensas? decime. Precisamente en este momento estaba buscando si había casos de mujeres trans en competencia, o sea, precisamente estaba viendo en el celular porque o sea, hablar así a carta abierta. Realmente en Jiu-Jitsu es como que a las personas les da tan igual como seas, porque te lo digo, o sea, a veces yo compito con mujeres que se ven muy masculinas y he visto hombres que se ven muy femeninos, entonces uno no sabe cómo o sea, cómo sea su situación real, ¿cierto? Es un tema delicado. En el caso de Jiu-Jitsu, o sea, no sabría qué decirte porque como entreno con hombres y a veces sí, obvio, o sea, si entreno con un hombre de mucho más kilos, claro que se nota la desventaja, pero a veces cuando entreno con hombres, por ejemplo, de mi mismo peso, podría decir quizás estemos en igualdad de condiciones. No sé si sea por la propia naturaleza del deporte, que es precisamente cerrar esta brecha de que tú, siendo más pequeño, puedes vencer. De hecho, Rickson Gracie, que fue el que volvió como popular el deporte, él era muy delgado, ¿cierto? Y él trabajó en estas técnicas porque precisamente quería encontrar algo que fuera bueno para él, porque era delgado, ¿cierto? En Que judo compensara de alguna forma que compensara, ¿cierto? su Entonces, contextura. esto, por ejemplo, podría ser un experimento importante. Ahora, o sea, que sepa que se inscriben trans realmente tendría que buscar, ¿cierto? Sí. Por lo que te digo, porque yo he peleado con mujeres que no estoy criticando, pero las veo como
parece un hombre y nadie le importa, o sea, Ujú. nadie ahí te dice, oye, usted es hombre, usted es mujer, entonces uno Claro, realmente no sabe. El deporte es tan incluyente en ese sentido que incluso he visto competir personas muy admirables, personas con discapacidades grandes, personas que no tienen una pierna, que no tienen un brazo, y digo, wow, esto es increíble, o sea, es increíble el respeto que se les da a las personas cuando van y se ponen un tatami y te tratan completamente, y cierto, igual, o sea, si tienes una discapacidad o no, y si quieres intentarlo, cierto, te dan una oportunidad, ¿cierto? Pues te dan el lugar. No sé si, por ejemplo, lo que dices es hacer una categoría especial para trans o no sé, es un debate grande y creo que eso va, claro, con la evolución del deporte, estos temas tienen que definirse bien. Quizá sí. hacer experimentos y ver qué tanto es la desproporción o qué tanto afecta, qué tanto no. Es un tema muy, 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 muy interesante. Te digo que me dejas, me dejas con la inquietud porque voy a Sí, consultar cómo se hace. y esa es como la idea. Por ejemplo, yo soy como amigo o defensor más bien como del análisis más profundo de cosas que normalmente se toman así por pincelazos y como que la gente Claro, ahorita está muy dada a, "Ah, es que las cosas son así y ya, o sea, no no hay es campo fácil. para analizar, para hacer pruebas, como tú dices, por ejemplo, en marketing, Sí, a lo que yo me dedico, en digital, es algo maravilloso que uno pueda testear, ¿sabes? Hacer pruebas, que funciona sí, más que otra cosa. Digamos sí, que el propio argumento, el ejercicio de argumentación debería basarse también en eso, en no estar fijo en una posición, porque ya uno raya con el fanatismo, sino en estar dispuesto claro, a mirar puntos de vista, situaciones, contextos, o sea, digamos pues en este caso que te traía con algunos ejemplos, yo siento que es importante ser, mantener el respeto ante cualquiera, ¿cierto? Las claro. personas trans merecen respeto, indudablemente, y eso no está en discusión, pero ya sí analizar quizá por disciplina, quizá por, ¿cierto? Por ejemplo, en el freestyle, como te decía, ahí ya el tema físico O sea, es ver, importa sí, menos o poco o nada. claro, es ver como que tanto realmente afecta o no. Y lo que te digo, en el caso del deporte es muy especial porque realmente el deporte trata de salvar esto. Entonces, a mí realmente ni siquiera me parecería loco que luego puedan haber, por ejemplo, que tú elijas pelear en femenino, masculino, categoría mixta. Quién sabe, podría abrirse una Ujú. nueva categoría donde quepan todos. Pues, esa pregunta que me haces es muy, lo voy a poner mucho en el campo de la arquitectura. A veces los clientes me preguntan, ¿pero qué se me va a ver mejor, el piso en madera o el piso en porcelana? Y yo digo, bueno, yo he aplicado los dos y los dos pueden verse bien dependiendo del contexto. Entonces, hagamos una prueba y ahí miramos cuál queda mejor. O sea, Ok. o sea, no es ni blanco ni negro porque sí o porque no, porque yo sé si esto es así o son reglas instauradas, sino es ver qué aplica mejor. Ujú. O sea, eso es, es así, creo que definitivamente va a ser un nicho que se va a abrir en todos los deportes, que se va a abrir en todos Sí, los deportes muy pronto, más rápido de lo que nos vamos a imaginar y es bueno abrir ese debate. claro, sí. Y ahí como para cerrar ese tema puntual, sí, es como que se trata de ser muy específicos en qué se está analizando, porque por ejemplo, yo investigando un poquito, sé que hay doctores, pues por ejemplo hay una doctora que se llama Emma Hilton o algo así, que es doctora en biología, creo que de la Universidad de Manchester, que se especializa en rendimiento deportivo y ahorita muy como hacia si hay diferencias marcadas entre, por ejemplo, cuando alguien hace transición de género Ujú, o, sí, de sexo. O sea, sí, hay como delicadas líneas que no quisiera tocar porque puede decir alguien, no, pero es que te estás confundiendo conceptos. Pero bueno, cuando hace una transición de este sí, tipo, eh, ella dice, por ejemplo, que la reducción de testosterona se produce, pero que no es determinante porque se siguen conservando atributos biológicos, ya, genéticos, que oculares, hacen la diferencia. Entonces, por claro, eso los resultados, por ejemplo, con esta nadadora, ujú, yo creo que se tendría que analizar más cada cosa en particular antes de claro, saltar claro, claro, a claro. decir cosas apresuradas. Ana, con la arquitectura que ahí conservas esa parte de, pues sí, creativa, esa parte, pues ahorita estás estudiando un máster en innovación.
Sí. ¿Cómo haces para combinar estas cosas? Ya vas entrando como en esta, sí, esa parte tuya profesional. ¿Cómo es como tu rutina? ¿Cómo lo manejas? Bueno, de arquitectura le voy a dar un poquito más de ruedo porque la verdad estoy, Sebas, muy contenta con lo que estoy aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque es un tema que toca muchos otros ámbitos, de muchas profesiones. O sea, porque ya no es solo, antes el arquitecto era como el coordinador de todo y era como listo, el arquitecto está arriba y mando los planos y las ciudades o las cosas se construyen como yo digo, es que ya no. Ya Ujú. tienen que ver tantas disciplinas, Sebas, respecto a la innovación en la arquitectura, que a mí me parece súper importante transmitir este conocimiento, o sea, en especial si hay personas interesadas más que, o sea, más que en su misma disciplina, ¿cierto? O sea, desde su especialidad, cómo se aporta a temas que ya nos conciernen a todos. Es que ya no es solo la arquitectura, sino luchando contra temas que antes eran espaciales o bueno, del campo muy específico, sino que ahora el tema es, tenemos un problema ambiental grande, todos estamos metidos en ese saco. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el planeta Tierra? ¿Qué vamos a hacer con nuestros residuos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantear las ciudades del futuro? Que ya no las piensan arquitectos, se necesitan muchos, o sea, muchos especialistas en cada Es campo, algo ya más multidisciplinario. disciplinar completamente. O sea, es impresionante cómo las exigencias del contexto nos están haciendo evolucionar de una manera que nos saca a todos de nuestro campo cómodo, ¿cierto? Nos Ujú. hace ir más Como allá de del... los cánones tradicionales, por decirlo así Exacto, también. exacto, de los cánones tradicionales y, por ejemplo, cómo son las ciudades después del COVID, cómo se afronta una pandemia, cómo va a ser una casa después de una pandemia, cómo se produce el alimento en las ciudades, cómo llega, o sea, es una cantidad de temas. En este momento, por ejemplo, el tema de materiales. eh, es impresionante porque ya nos dimos cuenta que la Tierra no es infinita. Tenemos escasez de materiales, entonces ya el tema es cómo vamos a reciclar un edificio, cómo se hace, cuántos kilogramos de CO2 se producen a la atmósfera cuando hacemos cualquier tipo de intervención y esto aplica para una ciudad, para una casa, para un carro, cómo se produce absolutamente todo esto. Yo te digo que estoy feliz con todo lo que estoy aprendiendo y lo quería comentar un poquito en el podcast por si hay alguien que esté en estos temas que seguramente tienen mucho que ver con la tecnología, cómo se va a diseñar desde todos estos cibermundos que ya son más reales que el mismo mundo real. Eso es todo un Ujú. tema que te digo que es impresionante. ¿Y cómo los combino? Bueno, ahí está la magia. Ahí está el lío. Ahí está el lío porque en este momento tengo unos horarios muy apretados, entonces estoy en el máster, por ejemplo, en la mitad, entreno en las mañanas, tengo que decidir si entrenar en la mañana o en la noche, y dependiendo de los días que tengo que ir al máster, generalmente voy todas las tardes, entonces organizo mi día, mejor dicho, mis días normales son entreno, ir a la universidad, hacer trabajo de la universidad y mis proyectos de arquitectura soy hasta tarde, que en algún punto obviamente tengo que empezar como a balancear más, digamos, la vida personal, pero estoy en ese momento tratando de balancear eso, es como esas tres partes. No es fácil, pero son muy gratos, los resultados son gratos y estoy muy contenta. O sea, lo más importante es hacer las cosas con amor, ¿cierto? Con, Claro, sí, y ¿no? Y ya. vos siempre le has metido mucho a eso, ¿no? Eso es lo que menos te ha faltado. Digo, como para hacerlo sostenible, sí hay que tener como una cierta Claro. sistematización sí, por eso te preguntaba de las rutinas, de todo, porque si no, uno puede llegar al colapso si uno no lo gestiona bien. Algo que definitivamente en ese momento evito es, por ejemplo, pues tú me conoces, ¿cierto? Siempre he sido deportista, pero especialmente en ese momento trato de mantenerme saludable lo mayor que puedo. O sea, como muy bien, me alimento bien, eh, no fumo, no bebo, trasnocho solo cuando necesito, pues no innecesariamente, porque realmente en ese momento estoy como en modo ahorro de energía, cuando el celular es
Estamos en yo soy como, trato de optimizar el tiempo, eso es lo que pasa, trato de optimizar mucho el tiempo y bueno, realmente digo feliz porque disfruto mucho lo que hago y también pues en cada parte tengo interacción con personas. Tengo los compañeros de la universidad, tengo mi campo laboral, que tengo los compañeros del entreno, entonces me nutro todo el tiempo, ¿cierto? Como de estos tres Ujú. ámbitos y nada, o sea, en este momento muy, muy, muy juiciosa que es la verdad, pues, ¿qué más? Sí, no, y muy chévere la analogía que hacías como con el celular, porque uno a veces también se demanda más de lo que, o sea, la mentalidad pues, es muy importante. Digamos, yo puedo hacer esto, pero Sí. lo hablaba también con un invitado mío, que es atleta, que es coach deportivo y Ujú, compitió en competencias de culturismo internacionales. Decía ujú. pues como que era muy importante, mejor dicho, el descanso, las bases, el descanso, la alimentación, antes de incluso el propio entrenamiento. Eh, Te Sí, por cuento, yo por ejemplo, ejemplo, dale, dale. dale. Que te decía que en mi caso he tenido que hacer más esfuerzo para poder gestionar las cosas a las que me importan, por decirlo así. Entonces, Ujú, no sé, mi actividad principal, o sea, mi trabajo como tal, mis intereses, este podcast, por ejemplo, mis hobbies y demás. Entonces, cuando vos querés, o sea, cuando vos no te limitas a algo y tus maneras de expresión son diversas, por decirlo así, vos sí necesitas tratarte de una manera más científica en cuanto a lo que consumís. Entonces, yo cómo me voy a ayudar a que tenga niveles de energía decentes para poder hacer esto y lo otro, y para tener claridad mental, y para eso. Entonces, como una mezcla de todo, en mi caso es como, ok, me baso en una filosofía de vida X. ya. Eh, pero entonces mi alimentación, yo no estoy en dieta, simplemente digo, lo más conveniente para mí sería alimentarme así, o sea, mira que tú decías también de eso. Y en la parte de las rutinas, la que más me cuesta a mí es la higiene del sueño, porque a Ujú, veces me acuesto más tarde de lo que debería o de lo que me claro, gustaría. claro. Entonces sí, como que enlazando con lo que decías, ¿qué me vas a contar? Que de hecho, o sea, hablando de la rutina, pues a mí también me cuesta mucho, o sea, por ejemplo, respetar las horas de sueño, pero me he dado cuenta que es Ujú. fundamental tener sus horas de sueño cumplidamente para, para todo, o sea, para el rendimiento en todos los campos, pero en específicamente en el deporte afecta muchísimo y yo lo he aprendido un poco por experiencia. Entonces, por ejemplo, antes de estas competencias importantes, le bajo, trato de adelantar, por ejemplo, el trabajo, lo que puedo adelantar antes lo adelanto y dejo una semana donde casi que estoy solo dedicada al deporte y puedo descansar bien. Porque cuando estoy, ya lo comprobé, o sea, en competencia, cuando llego como tan saturada mentalmente, porque digamos el trabajo de arquitectura y el máster en la universidad no requieren en teoría físicamente tanto desgaste, pero en realidad sí. Ujú. Y uno llega tan, como tan saturado de todo, el deporte no rinde, créeme que no. Y así aplica para los tres. Entonces, en ese momento, por ejemplo, eso es lo que te digo, yo estoy tratando de optimizar el tiempo lo más que puedo para poder descansar, poder despejarme, o sea, toca ser muy óptimo, como con todo y organizado. Es importante, por ejemplo, la planeación a pequeños objetivos, la utilizo muchísimo. Entonces, del principio de la semana, cómo es el orden de los días y qué tareas hay por cada día. Y no trato de ponerme más tareas de las que no puedo cumplir, sino, por ejemplo, cinco en el trabajo, cinco cosas que tengo que enviar. Las horas de entreno tampoco me sobrepaso porque no tengo tiempo, entonces las horas que voy allá estoy muy concentrada, 100% concentrada. Trato de rendir lo más posible en el tiempo que tengo disponible. Es lo que hay que hacer es el mundo de la optimización, esa es mi filosofía. Sí, yo por ahí también siento que es muy importante. De hecho, Tim Ferriss fue uno de los referentes que me empezaron de los cuales empecé a aprender mucho sobre cómo uno manejarse de manera
no como un robot, pues, ¿cierto? O sea, No, que es que me tengo que dormir a las 10 de la noche y como un robotcito, pues, no, uno no se puede tratar así, uno sigue siendo un humano muy claro. sensible a múltiples estímulos del día o de la actividad que uno realice, pero sí uno se ayuda mucho cuando uno genera rutinas. Entonces, como que yo siento que la gente suele demonizar un poco cuando alguien tiene rutinas porque dice, no, es que la vida no puede ser tan rutinaria, tan monótona, pierde sentido, pero paradójicamente yo las personas más mejor rendimiento en lo que sea que hagan, deporte, en su actividad profesional, en lo que sea, siempre son personas que tienen rutinas. O sea, Ujú. es casi que hacen casi que lo mismo todos los días con pequeñas variaciones, pero eso les ayuda y optimiza su día, su semana, su año, Claro. para que en X periodo obtengan X resultados. Claro, más que diría la palabra rutina se asusta un poquito mucho a la gente, yo diría estructura. Exacto. Cuando los objetivos y el trabajo, ¿cierto?, están estructurados, eso también tiene que ver con la construcción del día a día y un poquito, porque no se trata de hacer todo de golpe y exagerarse, que es llegar a los extremos, que generalmente suelen ser nocivos para todo. Para las dietas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil con una dieta. Si tu objetivo es, voy a decir algo, aumentar de peso, de masa muscular, tienes que aumentar 2 kilos en un mes. Entonces, si cada día trabajas por eso, vas a llegar bien, ¿cierto? Como en un equilibrio. Pero si yo dejé de entrenar una semana y la otra me exageré y entrené más de lo que tenía y la otra de pronto no, como que esa descompensación no te va a hacer, no, de pronto sí llegues, pero no en las condiciones como más balanceadas, se diría Ujú. así. Y también funciona con la comida. Por ejemplo, ya que ahora la comida es un tema tan importante, como respecto al orden es como, bueno, es decidir cada día de qué se alimenta uno, que aplica más o menos para los campos de como qué tipo de información recibes, qué tipo de información produces. A todos los días eliges qué alimentarte, pero si un día te comiste una hamburguesa con triple bacon y con queso, esa hamburguesa no te va a matar porque todos los días tú tienes una estructura y Así tienes unas es. decisiones que alimentas y son coherentes con tus objetivos, ¿cierto? Entonces lo importante es fijarse los objetivos, tener una estructura y obviamente darse espacios laxos para poderse, ¿cierto? Poderse humanizar, como tú dices, porque nadie es perfecto, nadie funciona como un robot, sí, pues Claro, se y se pierde. hace más, no solo se hace más llevadero, sino más divertido, pues, o sea, imagínate uno Claro, restringirse de todo y no tener, darse gusto. claro. Entonces, la importancia de las estructuras, como tú dices. Igual la magia es lo que te digo, disfrutar lo que uno hace, porque es que estás invirtiendo ahí todo tu día, ¿cierto? Tu vida la estás invirtiendo. Entonces, lo más importante es el tiempo. Para mí es muy, o sea, para todos es muy importante el tiempo, pero para mí especialmente eh, es un tema que creo que has tratado mucho, que es recuerda que vas a morir, ¿cierto? Oh, sí, Momento sí, morir. Eso es muy importante para tener claro que lo que uno haga día a día sea valioso y uno lo disfrute y de verdad que tú llegues y diga, pasé un año trabajando en esto y perdí mi año. No, que al contrario, o sea, pasé un año trabajando en esto y estoy feliz de lo que creé, de lo que aprendí, de lo que le enseñé a otros, ¿cierto? Entonces lo más importante para mí es, yo invierto muchísimo tiempo por ejemplo, en este momento estoy invirtiendo tiempo en mi carrera, en Jiu-Jitsu, bueno, en muchas cosas. Para mí es una inversión, porque yo no siento que lo pierdo. Si yo me siento 3 horas en un computador y digo, creé algo que era aportante, creé algo que ujú, disfruté, valioso. valioso, que hice con amor, que le gustó, que mi cliente va a disfrutar, que luego puedo, en la universidad, que luego este conocimiento lo puedo aplicar, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la parte del Jiu-Jitsu, a mí me motiva demasiado, me gusta mucho la parte competitiva, pero te digo que me motiva demasiado poderle enseñar a otros, ¿cierto? Como
transmitirles todo eso que uno, de pronto las ventajas que uno en ese momento tiene a otros, que ahí está como la magia de la rutina, ahí está la magia de la rutina. Brutal, sí, que hay otro término que me gusta más incluso, que es rituales. Son como Ajá, ciertos rituales que uno incorpora a su día a día y que facilitan todo. Me hiciste acordar de, o bueno, eh, en mi trabajo, que yo hago marketing digital, yo me sí, especializo en SEO, es posicionamiento orgánico. Eh, También es muy parecido a lo que me contabas. Uno no puede hacer eso solo. Uno necesita y debe apoyarse en diferentes personas con diferentes conocimientos. Sí, es algo muy multidisciplinario también. Pero, por ejemplo, el SEO es muy parecido a cómo yo trato de hacer mi vida. O sea, es como un proceso de constante optimización. O sea, el SEO claro, es optimización, optimización de arquitectura web, de contenido, de enlazado interno, pues, digamos, de muchos factores. Que entonces sí, yo, cuando empiezo un poquito a quizás reflexionar, filosofar bueno, uno por qué hace lo que hace, ¿cierto? Entonces sí. yo me di cuenta que lo que hago actualmente es lo que hago en mi vida, lo que trato de hacer en mi vida, que es como, cómo puedo yo mejorar, crecer, optimizarme, pulir, evaluarme. O sea, como en el SEO hay que hacer auditorías para ver qué está fallando, qué puede mejorar, qué tuercas afinar, qué hay que desbaratar y volver a montar. Entonces, en mi vida, como que yo siento que ayuda mucho hacer este ejercicio y que veo que implícitamente o quizá inconscientemente, incluso vos me lo mencionabas algo ahorita, y que la gente puede hacer o debería hacer. Eh, ya para ir cerrando, que Ujú. ya tenemos un buen ratico de charla y súper, súper nutritivo, a mí me alimenta mucho, pues te iba a preguntar qué viene para ti, o sea, digamos que, que aspiras, a qué te estás fijando en este momento, retos puntuales y bueno, para ir cerrando. Bueno, en este momento, el reto hasta este año, digamos, la universidad ha sido prioridad para mí porque ya este año terminó el máster. Entonces, luego de eso creo que se abrirán muchos horizontes como en el campo laboral. Me gustaría mucho de implementación de lo que aprendí, ¿cierto? Porque además porque me parece que realmente es importante para hacer un cambio en el chip de la arquitectura. Es importante aplicar todo esto nuevo que se viene, empezarlo incorporar, incorporar, Sí, raro. incorporar. Eh, Porque casualmente, por ejemplo, el mundo de la construcción es uno de los que más impacto ambiental tienen, pero paradójicamente es uno de los que menos absorben imagínate, absorben las nuevas tecnologías. ¿Hace cuánto estamos usando los mismos adoquines para las calles, el concreto, el acero? ¿Sí me entiendes? Son técnicas que son milenarias, aunque para nosotros sea normal, pero cuando uno revisa el campo, esos es una absorción muy lenta. Entonces yo digo, el cambio hay que hacerlo muy rápido. Entonces, implementación de lo aprendido en el máster es una meta que tengo, también en mis proyectos personales, con Arkea, con mi firma, quisiera hacerla crecer muchísimo y en ese sentido necesito, por ejemplo, estoy empezando a incorporar personas a mi equipo, o sea, estructurarla. Luego del máster quisiera proyectarla muchísimo más. Eh, y deportivamente, en este momento, digamos que es un año en el que yo no he podido, pues ha sido 2 años en los que no he podido dedicarme 100% al deporte por los otros temas, pero apenas, por ejemplo, el máster termine y haya como otro tipo de enfoque laboral, quisiera darme un tiempo dedicado solo a la competencia, porque quisiera retarme y decir, bueno, ¿qué pasa de cuál es mi potencial y hasta dónde puedo llegar si estoy 100% en esto? Ujú. Entonces, eso es uno de los objetivos que tengo. Más o menos, pues, tengo que dividir los tiempos, pero definitivamente es una duda que tengo y es vamos por toda en el deporte dedicado 100% a esto. Entonces eso va a llegar con el tiempo, yo sé. No, seguro que sí, seguro. Sí. Eh,
Tú estás en Barcelona ahorita, ¿cierto? Tú estás en Sí, Barcelona, incluso estás compitiendo sí, allá en España. así es. Eh, ¿Cómo, sino que estoy como recordando que el impacto, lo que decías del impacto de la pandemia, por ejemplo, tú puedes estar allá, tú tienes tu proyecto Arkea, Ujú, tienes proyectos en Colombia, en Estados Unidos, puedes así estar es. compitiendo en España, o sea, también hay unas ciertas facilidades, yo puedo estar haciendo este podcast aquí contigo y no presencial. ¿Cómo Claro. ves que esto ha influido en tu vida? Pues obviamente la ha impactado. O sea, ha impactado la vida de todos. Es que la vida de Ujú, todos ha cambiado muchísimo porque, mal o bien, ¿cierto? La pandemia nos enseñó que virtualmente podemos hacer casi todo. No, ujú. las cosas no, pero podemos desarrollar la vida teniendo de pronto para mí un mix, es ideal. Por ejemplo, yo desarrollo los proyectos virtualmente y cada tanto voy a sitio, escojo materiales, hablo con los clientes, conozco a los clientes, pero se puede hacer un equilibrio, un balance que optimiza mucho, digamos, el tema de trabajo, de teletrabajo. Eso es todo un mundo nuevo que se abrió después de la pandemia. Que ahí tocamos el tema del tiempo, mira, que es como una especie de Sí, ventana, es como uno meterse en esta claro, cápsula de Dragon Ball donde se metían a entrenar en una semana lo que entrenarían en un año, o sea, como que optimiza mucho claro, ese claro. recurso tan limitado. Y el otro tema es la globalidad, porque siento que el mundo cada vez tiene menos fronteras se basa eso, y el tema de la pandemia hizo avanzar mucho como este tema de hacerle entender a las personas, bueno, de pronto en la arquitectura sí se ve un poco más porque no sé si sea por el tema del trabajo en el computador y todo, pero esto se aplicó a muchos campos, ¿cierto? Muchas profesiones, pero el tema de pues, vivir en un país, trabajar en otro o fluir, moverse, o sea, el mundo está líquido, ¿cierto? Es una cultura Ujú. líquida, Sí, que no sé si yo en ese momento veo que cada vez los límites se desdibujan un poquito cada vez más y también las realidades virtuales vienen con mucha fuerza. Todas las empresas, a mí también me gusta leer de emprendimiento, ¿cierto? De innovación, es un tema que me gusta muchísimo. Y malo bien las empresas que van a sobrevivir van a ser las que van a adaptar a estas nuevas dinámicas de ujú, compra online, viéndolo en ejemplos ya que ya son reales, es la compra online, eh, las plataformas, el desarrollo de contenidos digitales, la arquitectura de software, todos estos temas son campos que, por ejemplo, yo tengo que incorporar a la arquitectura se alimenta de ellos y viceversa. Va a pasar en cada campo y está pasando. Eso me parece muy interesante y siento que es hacia donde va el mundo. Entonces, claro. nosotras seguimos siendo personas físicas, bueno, nos toca aprender a manejar todos estos medios. Sí, y ni hablar de todo lo que es la Web3, como con todo como el sistema blockchain, que de hecho ahí es un gran componente de descentralización que va a ser aún más marcada esta eh, Bitcoins, el dinero apertura. virtual, Sí, es una sí, apertura ya, una o apertura, ¿no? sea, si ahorita estamos abiertos y estamos globalizados hace tiempo Sí. y la pandemia lo agudizó, ahora con esto sí De mucho pronto la más. pandemia nos dio como un empujoncito, como de lo que viene, como bueno, están muy lentos, ya, muévanse pues. Claro, claro, incluso hay una gráfica donde dice que en los próximos 10 años va a haber un crecimiento, unos cambios tan acelerados y de tal magnitud de lo que ha ocurrido en los últimos 100 años. O sea, como que la curva de cambio, como a nivel de cambios, o sea, Claro, antes tenemos que claro, estar preparados un y esto poco. abre una brecha en política, esto abre una brecha en debates de muchísimos temas, el tema de las emociones, los sentimientos, de las relaciones interpersonales. Esto es una locura, mejor dicho, lo que se nos viene es a todos adaptarnos muy rápido al contexto. Sí, ahí como que tú habías tocado un tema que para dar un contexto sobre el tiempo, y es Memento Mori. Entonces, para darle contexto como a la audiencia, Memento Mori es una especie de doctrina que hace parte de la filosofía estoica, en la cual simplemente somos conscientes de que el tiempo es limitado. Séneca es alguien que lo reiteró mucho, Sí, entonces no somos inmortales, o sea, tenemos un tiempo en este mundo y más allá de que sea como una especie
aviso deprimente, nos vamos a morir mañana, no sabemos cuándo, Sí, es como un aviso para nosotros poder aprovechar, es un sentido de urgencia simplemente que te permite estar en el presente. Mira que sí. se relaciona mucho con el budismo, por ejemplo, estar presente y aprovechar el tiempo como todo. Pues, este podcast se llama Momentum, como Ujú, ese estado de flujo que se llega después de dar pasos pequeños pero constantes con un objetivo, con propósito, ¿cierto? ujú. ¿Vos sentís que has llegado a un momentum en tu vida? Yo diría que sí, ¿cierto? Yo diría que sí, pero si no, digamos, ¿cómo sentís eso? Digamos, hay un psicólogo que tiene un término que es flow, Ujú, flujo, ¿cierto? ujú, Que es ujú. precisamente como un estado en el que vos ya estás, en el que tenés menos fricciones que antes, como antes las tenías, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estás en el jiu-jitsu, pues, en el jiu-jitsu hay mucho margen de crecimiento, Sí, pero en tu vida en general sentís que has alcanzado momentum. sí, Sebas, cada día. Ningún día es igual a otro, pero lo siento, por ejemplo, cuando siento que tuve un día que aproveché al 100%, que lo viví al máximo, siento esa felicidad. No todos los días, obviamente, no todos los días son iguales. Y cuando un poquito alcanzas el logro, o sea, uno tiene grandes metas y tiene metas divididas, ¿cierto? Uh Como -huh. pequeños escalones. Cuando alcanzo como un pequeño de esos escalones y saber todo lo que me llevó a llegar hasta ahí, todo lo que trabajé por eso, ese momento sabe delicioso. Es un Uh momentum -huh. que es de mucha satisfacción y es mayor en la proporción en la que más es, digamos, el trabajo, el tiempo invertido, el proceso. El proceso tiene mucho que ver con eso. Como decía Dan Milban, que es ex campeón olímpico de gimnasia, que es como the journey, Sí. es como no es el destino, es como el viaje, sí, el proceso. Claro, y cuando uno, por ejemplo, no logra o tiene picos bajitos, al final uno dice, yo hubiera cambiado el proceso que tuve por, pues, por no llegar a este pico y yo digo, no, no, o sea, cuando es importante revisar el viaje y ver, valió la pena, disfruté el viaje, si la respuesta es sí, a seguir, ¿cierto? Uh A -huh. seguir para adelante y si la respuesta no es, bueno, entonces, ¿qué voy a cambiar de ese viaje? Pero sí, claro, 100%. Genial. No, Ana, a mí me encantó esta charla, pues hemos conversado antes y siento que esta tiene más valor aún porque otras personas pueden aprovecharla, ¿cierto? De los Sí, temas que hablamos. sí. Entonces, primero agradecerte, recordarte pues que aquí hay alguien que te quiere y te admira mucho y que respeta mucho todo lo que has hecho porque no es fácil pasar por lo que pasaste, que me lo estés contando ahorita así, sí, con esa calma, ya y después de un tiempo en el que has aprovechado muy bien el mismo. Entonces, nada, Claro. muchas gracias por estar aquí en Momentum. Sebas, muchas gracias por invitarme y también me encanta todo el contenido que pones. Yo soy fan número uno tuya de tus libros, de tus publicaciones. Nada, muchas gracias por ese contenido tan valioso que realmente sé que va a llegar a muchas personas y va a coger eco y cuenta 100% con mi apoyo. Muy- No, dale, muchas gracias. Nos vemos pues en la próxima. Un abrazo Un desde por abrazo, aquí. un Chao. abrazo muy grande. Bueno, esto fue Momentum, espero lo hayan disfrutado. Lo pueden escuchar en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast y YouTube. Y hasta la próxima.